No, no, no lo vemos, Alejandro, por el momento. No está comunicado. Solo estoy, ¿Mm? solo estoy configurando la cámara. Así que sí. Déjame el folder un momentito. Ah, Déjame el folder un momentito. Muy buenos días, vamos a continuar nuestras exposiciones de los miércoles. Esta vez es la tercera exposición que continúa el desarrollo del tema de la ética y la teoría de los valores, esta vez referido de manera fundamental a una ética, una nueva ética del mercado y del desarrollo y a una ética de la naturaleza. En realidad son dos puntos que están estrechamente ligados porque la crisis ética afecta todos los diferentes aspectos que constituyen a una sociedad. En el caso de la ética del mercado y del desarrollo, nosotros percibimos que esto afecta directamente a la persona y a la sociedad. Esto perjudica de manera directa al ser humano como tal y al grupo social como comunidad de valores, de principios y de seres humanos. La globalización, pero sobre todo su expresión a través del capitalismo corporativo transnacional, afecta y afectó sensiblemente todo el aspecto económico, cultural, moral, ético de la sociedad contemporánea, sobre todo a partir de su afianzamiento al inicio de la década de los 70 del siglo XX y su continuo afianzamiento y consolidación hasta que aparecen los datos indicativos de una crisis cuya expresión más visible fue
la que se produce en los años 2007 y 2008 del presente siglo. En realidad, la afectación del capitalismo corporativo transnacional y el capitalismo financiero especulativo, de los procesos de globalización mal llamado neoliberalismo, afectaron notablemente la existencia de la sociedad industrial, cuyas características más relevantes provienen de dos revoluciones que se inician desde el fines del siglo XVI, XVII y XVIII, como fueron la revolución científica y filosófica que despuntó en el racionalismo moderno, sobre todo en el pensamiento de René Descartes, y aún en el aspecto científico con el pensamiento de Galileo Galilei, y que luego se aplicó al aspecto histórico, político, cultural y jurídico a través del pensamiento de la Ilustración y más concretamente a través del pensamiento del llamado contractualismo racionalista, cuyos expositores, entre otros, serían como los más relevantes a mencionar Hobbes, Locke, Rousseau y Kant. En el entendido que el pensamiento de Hobbes, aunque parte del contrato social racional, se dirige no hacia la construcción de la democracia y de una ética de los valores democráticos y del Estado de Derecho, sino a la reafirmación del absolutismo en una forma conocida con el nombre de neoabsolutismo. Neo porque es nuevo el absolutismo en lo que concierne al origen del poder. Hobbes, el origen del poder ya no proviene como antes de la potestad divina, sino que proviene de la voluntad colectiva y de la sociedad. Esa es la parte nueva que justificaría el uso del término neo, pero es un absolutismo porque desemboca en la consolidación de un poder absoluto y total ejercido a través del Estado, que él representa y explica en su libro El Leviatán de 1655. Los otros tres contractualistas, Locke, Rousseau y Kant, que trasciende el contractualismo en un pensamiento de la razón pura y de la razón práctica, y en sus obras Crítica de la razón pura, Crítica de la razón práctica, Crítica del juicio y Metafísica de las costumbres, para mencionar algunas de las obras principales de Kant, tiene sin embargo una raíz racionalista al explicar el Estado y el derecho. Pero en Locke es en donde quizás se destacan de manera más significativa los valores y principios que van a fundamentar posteriormente una ética política que en el plano jurídico se expresa a través del Estado de Derecho y de la institucionalidad, y que va a orientarse a la configuración de un sistema ético, jurídico y político cuyas características principales son la reafirmación de los derechos fundamentales de la persona y de la sociedad, la subordinación del poder a la ley, la supremacía de la constitución política, la jerarquía de la norma jurídica, la subordinación del poder a la ley. Para mencionar algunos de los elementos más destacados
del sistema jurídico y político que se va a conocer con el nombre del Estado de Derecho. Y que de alguna forma Locke, quizás entre los filósofos del contractualismo racionalista, quien tiene una relevancia particularmente significativa por la insistencia de la hegemonía y la preponderancia del sistema legal y del sistema institucional como expresión normativa de los valores y principios de una ética de los valores. Y en este sentido se reafirma ese punto de vista, y en la medida en que su pensamiento filosófico, jurídico y ético, contenido principalmente en el Tratado sobre el Gobierno Civil de 1690, recoge las ideas fundamentales de esto que estamos expresando. Y aunque el Tratado sobre el Gobierno Civil es publicado 2 años después del triunfo de la llamada Revolución Gloriosa Inglesa de 1688, y 2 años después de que se constituye y establece la monarquía constitucional parlamentaria, sin embargo, sus ideas expresadas desde antes constituyen la base ética, jurídica y política del sistema de la monarquía constitucional parlamentaria inglesa. También emana la idea de la sociedad industrial y de lo que fue el liberalismo jurídico político del pensamiento de Rousseau, particularmente en lo que concierne a la voluntad general, a la voluntad colectiva, que es la expresión de la voluntad de la colectividad manifestada racionalmente y en plena libertad. La voluntad general de alguna forma establece en Rousseau los puntos de referencia en los cuales se reafirman las ideas básicas del contrato social, el cual a su vez va a ser expresado en las disposiciones legales escritas, en las constituciones políticas, en las leyes, en el sistema jurídico institucional, que será la expresión normativa del contrato social. Y en Kant, la influencia notable que tuvo fue su tendencia hacia la búsqueda de lo que él llamó la ciudad de los fines, que podríamos interpretarla como la configuración de un contrato social planetario en el cual se creara un Estado mundial único y en el cual se disolvieran los Estados-naciones particulares. La idea de Kant era constituir una sociedad universal regida por un derecho universal, por una ética universal y por una política universal, superando así, desde su perspectiva, las características de la sociedad mundial organizada en Estados-naciones con su propia soberanía, con su propia ética y sistemas jurídicos y políticos. La idea de Kant entonces es pasar al Estado mundial, al Estado universal, a la ciudad de los fines, dejando atrás los Estados-naciones, que para él constituyen un signo de atraso y un signo de retardo en los procesos evolutivos, éticos, jurídicos y políticos. De alguna forma, él asume que el Estado-nación reafirma la idea del Estado primitivo del que habla Hobbes en el Leviatán, y que mientras no se ha superado ese concepto, esa realidad de un Estado planetario de carácter universal, no se habrá superado todavía la situación primitiva del ser humano. Esta idea, sobre todo dicha muy esporádicamente, en forma muy sintética,
De estos 4 contractualistas que hemos escogido para hacer una breve referencia de cada uno de ellos, de Hobbes, de Locke, de Rousseau y de Kant, de alguna forma dieron paso a la constitución de la ética contemporánea, del conjunto de valores y principios regulatorios y el sistema jurídico y político que de alguna forma dio paso al Estado moderno. Esta revolución filosófica, jurídica y política se vio acompañado también con la revolución industrial que dio origen a la sociedad industrial, fundada principalmente sobre la libertad de mercado por una parte y sobre la libertad jurídica y política por la otra. Pues bien, en este marco que definió la sociedad moderna desde fines del siglo XVI con el pensamiento de René Descartes y luego en los siglos XVII, XVIII, XIX y parte del siglo XX, se vio afectada notablemente en su configuración como sociedad industrial y como una sociedad jurídica y política basada en esos principios, con la aparición del fenómeno conocido como la globalización y que fue mal llamado, digo yo, mal llamado neoliberalismo, porque en realidad de lo que se trataba era de la incorporación de un paleoliberalismo, un viejo liberalismo, del cual se tomaban los valores y principios, sobre todo del siglo XIX, particularmente en aquello que concierne al Estado abstencionista del siglo XIX, que de alguna manera es un referente inspirador del nuevo Estado, del Estado facilitador de finales del siglo XX e inicios del siglo XXI. Pues bien, sea como sea, estas ideas se basaron en un punto medular. El mercado es el centro de la vida jurídica, ética, económica, política y social. No puede haber ninguna regulación del mercado que provenga del Estado o que provenga del derecho. No puede haber una regulación y una limitación de las funciones del mercado a partir de una ética de los valores que establezca sus alcances y sus límites. El mercado es en sí mismo no solo la fuente de los procesos económicos, sino que es a la vez la fuente de las regulaciones jurídicas, de las regulaciones estatales, de las regulaciones del poder, y es al mismo tiempo el origen y la génesis de su propia ética y de su propia moral, que está contenida en las leyes del mercado, principalmente en la ley de la oferta y la demanda. El mercado entonces establece la estructura de la sociedad económica, jurídica, política y ética, establece la forma de su funcionamiento, el sistema de su economía política, el sistema de sus mecanismos financieros, sus valores éticos, y establece la función del Estado, que no sería más que una función regulatoria orientada a que las decisiones del mercado, a que la ética del mercado, para llamarla de esta forma, entre comillas, se cumpla y se aplique. El Estado sería entonces un instrumento facilitador, y el nombre de Estado facilitador. ¿Qué es lo que va a facilitar? Que las disposiciones que emanan del mercado se apliquen y se cumplan de una manera firme, de una manera categórica, haciendo uso del poder si fuese necesario, para que la hegemonía del mercado tenga la aplicación plena y absoluta que requiere. Con estas ideas entonces se estableció lo que mencionábamos en las exposiciones anteriores, lo que Roger Garaudí llamó el monoteísmo de mercado,
y lo que Frank Hinkelamer denominó la idolatría de mercado, lo cual vino a demoler todas las ideas de la sociedad industrial, todas las ideas del liberalismo jurídico, político y ético, y todas las ideas preponderantes resultantes de la interacción de la revolución racionalista filosófica y de la revolución económica, revolución industrial. El nuevo sistema entonces que se va instalando progresivamente y que va definiendo sus aspectos conceptuales también progresivamente, arranca de manera más visible, como decíamos, a partir del año de 1970 del siglo XX hasta el momento en que se encuentra severamente cuestionado y en donde ha atravesado una crisis profunda, como fue la crisis hipotecaria del 2007 y del 2008. Con estas características entonces, y en un momento en que parecía imposible que surgiera una sociedad alternativa, en un momento en que la sociedad humana se veía situada en una posición sumamente compleja, porque presenciaba la disolución del referente de la estructura social, jurídica y política anterior, el liberalismo político, económico y social, el liberalismo ético, jurídico y la sociedad industrial, sustituida por la modalidad del mercado absoluto, sin que por el otro lado, en la otra orilla, se viera la posibilidad de surgir una nueva opción o alternativa que sustituyera la hegemonía total y absoluta del mercado y que significase la aparición de opciones y alternativas a partir de las cuales organizar y reorientar a la sociedad contemporánea. Sin embargo, en medio de esta expresión de dominación total y absoluta, ha ido surgiendo paulatinamente y en el plano de la ética y de la filosofía política y del derecho, ha surgido lo que podría denominarse una nueva ética de los valores, cuyo punto central y medular estriba en el reconocimiento, la reconsideración y la reevaluación del ser humano y de la persona, del sujeto. Nos encontramos en un mundo en donde el pensamiento ético está orientado a la reorganización de todo el sistema jurídico, político, económico y social, hacia la reafirmación y consolidación del ser humano, de la persona. Me atrevería a decir, con todas las diferencias del tiempo, del espacio y de las circunstancias, que de alguna forma se replantea la posibilidad de aparición del humanismo antropocéntrico que caracterizó al Renacimiento. El Renacimiento, el humanismo antropocéntrico, hizo de la persona en un momento dado el centro, sentido, dirección e intención de todo proceso histórico. Ahora, en este momento que estamos viviendo, esa corriente filosófica, esa expresión de la ética de los valores, se presenta como la alternativa para construir la nueva sociedad que sustituya a la sociedad del mercado total y absoluto y que no signifique necesariamente revivir literalmente la sociedad anterior, la sociedad industrial, afectada y demolida por la hegemonía de mercado, por el absolutismo de mercado. Se trata de construir una nueva sociedad a partir de la reafirmación de que todo el sistema jurídico, político, económico, social, está alrededor de un valor y de un principio ético que es la persona y es el ser humano. La economía, el Estado, el derecho
están subordinados a la ética. La ética constituye el aspecto hegemónico moral esencial. La ética constituye la filosofía moral de nuestro tiempo y a ella deben subordinarse todas las transformaciones y todos los cambios que nos lleven a la construcción de esa sociedad alternativa que comienza a verse sus primeros signos a partir de esta configuración, de esta propuesta y esta manifestación de la nueva ética de los valores. Porque lo que hemos visto, sobre todo en los años 70 en adelante, es a una devaluación del sujeto. De alguna manera se presenta en este sistema primero como instrumento y después como víctima del propio sistema del desarrollo. Se trata pues de la necesidad de pasar de una religión del mercado a una humanización del mercado considerado como fin al mercado considerado como medio, del mercado asumido como una realidad esencial al mercado considerado como lo que es, como una realidad instrumental. Igual efecto ha producido el sistema económico, jurídico y político y la evaluación ética del mercado total en la naturaleza. Por lo tanto, la nueva ética de los valores debe incluir una ética del mercado y del desarrollo a partir de una revalorización del sujeto y de la persona, y a partir de ese mismo criterio, una nueva ética de la naturaleza, que es también una forma de expresión de la ética de los valores, porque lo que hemos presenciado de forma agudizada a partir de los años 70, lo cual no quiere decir que antes no se diera, una demolición de la naturaleza, una cultura de la destrucción, una acumulación desenfrenada, una explotación sin límites y un consumo indefinido. Hay que eliminar los objetos mediante el consumo, ha sido el lema, para que el hábito permanezca. Mientras el consumo sea más imperativo y más permanente y más rápido, los objetos desaparecen para dar pie y dar paso a nuevos objetos, pero el hábito del consumo permanece, tanto más cuanto más rápida y definitiva ha sido la desaparición de los objetos. De alguna forma, esto que caracteriza a la sociedad de consumo, Carlos Marx lo vio reflejado en la posibilidad de que se diera en la sociedad industrial cuando dijo: los objetos ya no se producen en este sistema capitalista para satisfacer las necesidades, sino que se producen las necesidades para satisfacer los objetos. De alguna forma eso se planteó de una manera más plena y categórica en el capitalismo corporativo transnacional, en la sociedad del mercado absoluto y el mercado total. Esto ha afectado también no solo a la sociedad, a la economía, al mercado, a la ética, a los valores, al derecho, al Estado, sino que ha afectado profundamente a la naturaleza, la cual se ha deformado de fuente de vida en fuente de explotación. Primero se someten las cosas y luego, en virtud de su dominación, se someten a los propios seres humanos. Y eso plantea para la propia naturaleza una contradicción, porque por un lado hay un consumo ilimitado y por el otro lado los recursos de la propia naturaleza son limitados. Nos encontramos de alguna forma en una civilización que exige esa nueva ética de los valores
Una civilización que algunos han llamado civilización de los objetos descartables, pero no solo es una civilización de los objetos descartables, sino que es también una civilización de los sujetos descartables. Y es por ello que la nueva ética de los valores afianza el reconocimiento y la revalorización del sujeto como punto central y como aspecto fundamental de lo que debe ser la nueva ética. Frente a esto debe fortalecerse pues la ética de los valores para oponerse a la lógica del sistema que se basa, como dijimos, en la creación de necesidades y sobre todo en la rapidez con que los objetos deben ser descartados. Estos serían algunos aspectos básicos de la nueva ética de los valores, referida sobre todo al aspecto del mercado y del desarrollo y al aspecto de la naturaleza. Esa ética de los valores que tiende como punto central y esencial a la revalorización del sujeto, a la recuperación de la persona como centro de todo proceso histórico, económico y social, al reconocimiento del ser humano como centro, objetivo, finalidad, sentido y dirección de todo proceso de desarrollo, requiere también que junto a esta nueva ética del desarrollo basada en el sujeto, basada en ese neohumanismo antropocéntrico al que nos hemos referido, se produzca también una reforma del Estado, una reforma social y una reforma económica que hagan posible que la revalorización del sujeto, la revaluación de la persona humana alcance la plenitud de sus objetivos y finalidades. Para ello tiene que reorientarse el Estado en una reforma social, en una reforma económica basada en una nueva filosofía del desarrollo que tiene su núcleo fundamental en los derechos humanos y en lo que constituye la idea del desarrollo humano sostenible, en donde la base es que el objeto del desarrollo es el ser humano y la sociedad y no solamente el crecimiento económico. El crecimiento económico no es el fin del desarrollo, sino que es el medio. Y es el medio a través del cual se puede permitir que los beneficios de ese crecimiento económico correspondan a todos los diferentes sectores de la sociedad. Esa reforma del Estado orientado en este sentido debe también ser una reafirmación de la democracia, que es el objetivo esencial del desarrollo humano sostenible y que es el propósito fundamental de esta nueva ética del desarrollo, de esta nueva ética de los valores, que si bien lo esencial es el ser humano, lo esencial en el plano estructural y social es la consolidación de los procesos democráticos, lo cual implica la participación de la ciudadanía en la construcción de las políticas esenciales de una sociedad. Así también el Estado debe reafirmar su papel de moderador y regulador de las políticas sociales y garante de la justicia social y reaccionar ante las teorías y acciones del mercado total, estableciendo los límites del mercado a través de un sistema jurídico que refleje un sistema ético de valores y principios. Y debe, por lo tanto, promover una nueva ética del desarrollo, cuyos destinatarios y finalidades, como ya dijimos, son el ser humano y la sociedad. La universalidad que debe asumir este nuevo Estado es el de la unidad en la diversidad
la integración e interacción de las diferentes culturas y no la homogeneidad ni la uniformidad, porque lo que uniforma no une, sino que somete. Y lo único que une es aquella posibilidad de hacer coexistir las diferencias en un plano de coincidencias mínimas que surge del reconocimiento de la unidad en la diversidad. Se trata pues de participar en el proceso para el redimensionamiento del mercado. El factor social es esencial en todo proceso de desarrollo y la reforma social es fundamental para redefinir las formas de relación entre el Estado y la sociedad. Mediante la concertación con todos los sectores políticos, económicos y sociales, y la búsqueda de un contrato social que sea expresión de esa voluntad colectiva convergente a un plano de coincidencias mínimas y a un común denominador. Se debe fortalecer entonces los instrumentos de participación y la reforma social debe orientarse al combate de la pobreza y de la marginalidad. Superar la contradicción entre la democracia política y la justicia social para integrar ambos aspectos como uno solo, como las dos caras de una misma moneda, impulsar al mismo tiempo la reforma institucional como expresión de la reforma social y estar claro que el verdadero enemigo de la democracia es la pobreza crítica. Se trata entonces de correlacionar en esta nueva ética del desarrollo, la nueva ética de los valores, la reforma social, la justicia social y la ética, armonizar pensamiento económico con fortalecimiento democrático y justicia social, eficiencia y equidad, institucionalidad y sociedad civil. Y de esa reforma del Estado y esa reforma social, reorientar la política del mercado y la reforma económica partiendo de un concepto ético de la ética de los valores que considera que todo plan de desarrollo económico debe ser ante todo un plan de desarrollo social. Y el desarrollo debe ser ético, humano, democrático y participativo. Y esto implicaría una necesaria adecuación entre las políticas y los fines de desarrollo. Esta es, pues, la nueva ética de los valores que ha surgido en el debate mundial contemporáneo. Estas son las ideas básicas que permitirían de alguna forma la sustitución del corporativismo, del capitalismo corporativo transnacional, del capitalismo financiero especulativo y la afirmación de una reforma integral a partir de esta nueva ética de los valores, cuyos planteamientos ya son objeto de un debate mundial y una discusión en todos los niveles. Dejamos ahí, pasamos a escuchar sus puntos de vista, sus comentarios o consideraciones que tuvieran allí.
Muchas gracias por sus comentarios, son muy valiosos para mí. Viste el de María Adelaida Saki, que dice muy clara, permite comprender cuando hemos llegado a este punto en el que nos encontramos hoy. Bueno, yo me siento muy reconocido ante el hecho de que consideren que esta exposición puede haber contribuido a comprender la situación actual. También RLSU, Universidad de Belgrano, excelente como siempre, muchas gracias. Por nuestra parte no tenemos nada que agregar. Y luego los dos comentarios más de María Adelaida. Espero con mucho interés su próxima disertación sobre la ética del poder. Y muchas gracias hasta el próximo miércoles. Gracias por su comentario, por la valoración de las exposiciones. Y con mucho gusto el próximo miércoles trataríamos de presentar la ética relacionada con el poder y con los puntos que están señalados: la ética, tecnología y poder, la ética del poder y la política como ética, y la ética de la revolución como valor.